Juan Carlos Fernández. Decía, vamos a ver, que la situación es catastrófica, mucho más allá de lo que se ha transmitido, una catástrofe mundial, lo de Venezuela, que se une a un país que no tenía todos los mecanismos preparados económicamente en su estabilidad económica y en su crecimiento económico. Tal vez eso es lo negativo, todo lo que sabemos, pero existe un punto positivo importante. Estados Unidos está en el país, es socio estratégico mayoritario de Venezuela, y eso involucra una solución inmediata. A ver, ¿qué quiere decir una solución inmediata? No podemos con la voluntad de Dios, pero la presencia de Estados Unidos ha convalidado, ha traído todo el apoyo de los Estados Unidos, el país más grande del mundo, como nunca se ha dado a otro país, según ellos mismos afirmaron. Y con este apoyo se calcula que en años, porque se calcula que tardará 2 años fácilmente en el apoyo de una reconstrucción de Estados Unidos, Venezuela puede salir adelante. Los ingresos petroleros siguen intactos, 2.400 millones de dólares de ingresos petroleros para el mes de julio. Eso no es suficiente ante la situación que tenemos. Hace falta 30.000 aproximadamente millones de dólares en los próximos meses. La ayuda internacional la hemos visto, pero ya está terminando al pasar los días, y ahora lo que queda son decisiones del Ejecutivo Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente se pregunta que no es, aquí se está esperando ingresos y se está Tomás, hay algún esperando... problema allí que no permite que se te escuche, pero se te va el audio solo porque veo que no haces nada. No sé si te acercas un poco más a Vamos a a la tratar de cámara, ver si pero no, me... allí, No, ahora no, sí, no es ahora cuestión sí, de cámara. No, ahora no sí es te cuestión escucho. de cámara. A lo mejor es cuestión, vamos a ver aquí, de audio. A ver, la otra parte sí pudiste escucharme, ¿no? Adelante, te escucho bien, te escucho bien. Okay. Adelante, Entonces, así. decíamos que la ayuda internacional está pasando desde el punto de vista de, de la más grave, y ahora queda el apoyo de Estados Unidos. El apoyo de Estados Unidos es fundamental, es el socio estratégico mayoritario. Se va a insistir en la multiplicación de la producción petrolera y en la electricidad, que ha trancado mucho el crecimiento de la industria petrolera desde enero, porque se ha venido tomando la misma electricidad que consume la población, y esto ha traído reclamos y molestias. Así que en este escenario, solo la presencia de Estados Unidos como socio estratégico mayoritario es lo que nos permite un optimismo y una visión diferente para los próximos años. ¿En qué? En muchas facetas, como la que acabo de decir, en la elevación de la producción petrolera, en la llegada de empresas para la electricidad, en la tecnología mejor del mundo, a través de la tecnología de todas las redes y de todo lo que significa el mundo de las antenas, radioantenas, bases, el mundo de la navegación mundial a través de la presencia de los mejores y de los más grandes procesos de navegación y de aviación, pero hay que reconstruir el aeropuerto está más rápido reconstruyéndose de lo que pensamos, y ahí te puedo decir el primer proceso. Lo negativo es que el desastre es mayor de lo que se ha dicho hasta ahora. Lo positivo es la presencia del socio estratégico mayoritario, que es Estados Unidos, con presencia en Venezuela, al lado del gobierno interino, al lado de la presidenta encargada. Como han dicho, pues la están apoyando en estas 3 fases que tiene Estados Unidos, y eso va a ir acelerando la recuperación del país. Ahora, Tomás, para este año se hablaba de un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 9%. La expectativa
de ese crecimiento se ha visto alterada por la tragedia de La Guaira o ese crecimiento se mantendrá? No, por supuesto que se ha visto alterado. Ahora se está hablando de 4 o un 5% como cifra real, eh, o menos. Pero el tema quiero desligarlo del desastre que ha ocurrido. Hay medidas que puede tomar el Ejecutivo Nacional que se planteó en el último gabinete y que trajo conflictos en el último gabinete porque una mayoría de ministros que no tuvo la aprobación total pedía medidas concretas, reducción del encaje legal de inmediato por debajo del 60% o más para que el crédito se pueda multiplicar en el país, los bancos inmediatamente darían mayor crédito. Lo segundo es la utilización de la industria nacional más porque tiene un 50% de capacidad ociosa y eso permanece con la importación de productos y con los aranceles bajos. Lo tercero es los impuestos. No se ha tomado ninguna medida desde el 3 de enero sobre los impuestos y los impuestos siguen agobiando a las empresas y a la producción del país. Y lo cuarto es el gran tema, por supuesto, de lo que significa la logística de la producción comercial. Eso quiere decir, cuando se habla de una producción comercial, quiere decir el comercio, que es una de las cosas que había crecido más últimamente. Así que el Ejecutivo tiene una responsabilidad que no nos ha explicado, que no se ha tomado en el paralelo a todo el desastre que ha ocurrido y que está ocurriendo. Tiene que reformar las aduanas, tiene que, por supuesto, transformar el puerto de La Guaira y rápidamente actuar. Tardó muchísimo para asignar a Valencia como alterno de la carga en el exterior. La carga ha estado paralizada hasta hace pocos días porque no se terminó de designar a Valencia y vive en los venezolanos. Mira, te quiero Aquí hacer una estoy. pregunta sobre Aquí estoy, Juan Carlos, aquí estoy. el tema de la devaluación. La banda del paralelo se ha mantenido y la banda del BCB se ha ido deslizando, tanto que hoy la diferencia creo que está en alrededor de 53 bolívares, no sé en porcentaje, pero ha venido la diferencia entre la banda del paralelo o del promedio y la banda del BCB ha ido disminuyendo. Eso es una política si es una política, ¿qué tipo de política fue esa? ¿Es buena, es mala? ¿Qué opinión le merece al economista Tomás Ocía esto que ha ocurrido con las bandas cambiarias? Esa es una política. La política estaba clara con los ingresos petroleros y había un acuerdo con el socio estratégico mayoritario, te repito la palabra, porque es el socio estratégico en mayoría, el que decide es el mayoría. Se nos congela la imagen de Tomás. Que es No sé en qué Estados Unidos, vamos a ver que regrese. Ok, encerrar la brecha, ¿me oyes ya? Encerrar la brecha, ¿me estás escuchando? Te escucho, sí. Encerrar la brecha para hacia el mes de agosto, septiembre, tener la brecha cerrada e ir al cambio libre. Esa es una política oficial del Ejecutivo Nacional, de la presidenta encargada con los Estados Unidos y se ha venido dando. Para posteriormente, en una gran presión que tiene el presidente Trump por dolarizar hacia diciembre, que no me voy a meter, solamente señalar que es una presión muy grande, tomar una decisión después de agosto de cambio libre en Venezuela y después entonces se evaluará los pros y los contras de un proceso de dolarización. Eso venía
cumpliéndose y era una de las cosas que se venía cumpliendo muy bien. Ahora viene un interrogante que no sabemos, Juan Carlos, si esto continuará o si utilizarán dinero que estaba encargado de esto para el tema que tenemos hasta ahora, o si continuará la política del Ejecutivo de reducir considerablemente la brecha, porque todavía hay una brecha cambiaria que está dañando profundamente a las empresas. Permíteme que me No, siente un momentico, no solamente por eso, sino porque me tengo que operar de cadera mañana y estoy ok. haciendo esto contigo. Adelante, Muchas gracias, adelante. Tomás. Te agradecemos mucho. Entonces, fíjate tú lo que escuchamos. El gobierno va a hacer todo el esfuerzo porque las bandas se igualen. Una Así vez que es. se igualen, las van a dejar igualadas por decreto. Ya no va a haber necesidad de seguir metiendo dinero para Una vez, mantenerla. una vez ¿Cómo logra igualada, mantenerla? una vez igualada el plan, eso es política del Estado junto con Estados Unidos, el plan es al cambio libre. Cambio Eliminar libre el en Banco Venezuela. Central de Venezuela. No, eliminar las regulaciones a la Claro, la moneda. regulación del banco. Sí, El pero dólar el del Banco Banco Central, Central. claro, claro, el Banco Central, sí, el dólar creado. Y ahí entonces, una vez que estemos en el cambio libre, todo el mundo podrá cambiar moneda, porque eso lo está pidiendo el socio mayoritario por las inversiones petroleras e eléctricas y son fundamentales para el crecimiento económico. Si no, no se va a dar en medio de 3 tipos de dólar como hay en estos momentos. Y repito, un proceso grande que lo acaba de revelar más duramente el presidente Petro, se lo cuenta a la presidenta encargada, te lo doy en confidencia, que está planteando el Estados Unidos dolarizar en diciembre, ya teníamos la información, yo te había asomado algo en una entrevista anterior y ahora se confirma con la información dada por el presidente Petro de que Estados Unidos está presionando a Venezuela para dolarizar en diciembre. No es que está presionando, es que considera que Venezuela va a estar mejor, dice Trump, acuérdate. Otra cosa es las políticas en Venezuela, que habrá que estudiarse los razonamientos que ponga el Ejecutivo. Pero es política de Estado. Pero confirmo que es política de Estado, que en estos momentos el gabinete ayer discutió para continuarla. ¿No? Así Ok. que va a continuar, Ahora, pero que a mí me gusta ver los resultados siempre después. eso sí significaría liquidar el Banco Central de Venezuela. Ya no liquidas sus políticas, sino que liquidas al banco. No, 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 el Banco Central tiene otras actividades, recuérdate, Cuéntanos, que es a ver. decidir la emisión de moneda de papel, es decidir el control de políticas con los bancos, el control, vamos a decirlo, la estabilización de políticas con el sector financiero del país y otra cantidad de medidas. O sea que el Banco Central siempre estaría, lo único que ya no tendría dólar BCB y ya no estaría interviniendo como está interviniendo con cerca de 1.000 y algo millones de dólares para No, estabilizar la moneda. Tú por dejaste favor. la pregunta muy bien colocada, digamos, ¿no? El tema del Banco Central, pero el tema fundamental de la reducción del encaje legal, el temor de la fuga de capitales. Juan Carlos, primero, la fuga de capitales del país no ha venido por la empresa privada ni por los bancos, esa es la información clara, sino por entes vinculados, grupos vinculados al mismo ejecutivo en los innumerables juicios que posteriormente se han abierto. Así es que tampoco están dadas las condiciones en el país para una fuga de capitales, porque no hay una circulación de la moneda, digamos, como en otros momentos. O sea que están perfectamente dadas las condiciones para la reducción del encaje legal, siempre y cuando el Estado no se meta en la banca a asignarle que le dé a este y le dé a este y le dé a este, como ha pasado anteriormente, que es gente que no es empresaria o no es industrial. Esa es la respuesta clarísima
al tema. Es una decisión del Ejecutivo que se debate entre ministros todavía que existe, la mitad del gabinete, teóricos, doctrinarios, ideológicos, que vienen del pasado y no han sido cambiados en el gabinete por prudencia de la misma presidenta encargada y ministros, muchos de ellos de apertura, la mayoría al lado de Delcy, por supuesto, pero otros de apertura que ven la necesidad de aprovechar para abrir la economía del país. Ahora, Tomás, quiero preguntarte, esa masa de dólares en efectivo que ha llegado la semana pasada al país y que entiendo que ya se está ofertando en algunos bancos, ¿a qué corresponde esa masa de dólares en efectivo que ha llegado a Venezuela y cuál es el propósito de que haya llegado esa cantidad de dólares en efectivo, que no sé cuántos miles de millones son? Juan Carlos, el Banco Central ha estado entregándole a la banca una cantidad determinada de acuerdo con Estados Unidos de los ingresos petroleros para estabilizar la economía. Esto es exacto. Ok. Últimamente incluso, habiendo señalado que las subastas en los bancos han traído problemas con verdaderos empresarios y quejas por parte del sector privado productivo y fundamental de tradición en el país, el mismo Banco Central ha saltado subastas y está asignando directamente recursos a la banca para que la banca la coloque con las empresas, incluso ha disminuido a los privados, lo coloque con las empresas para las necesidades de empresas industriales que se lo han manifestado y comerciales. Esa asignación de la semana pasada, un poquito mayor, está en función de una política coordinada con Estados Unidos, socio estratégico mayoritario, quien parte del dinero petrolero de los 2.600 millones de dólares que corresponde en el mes de julio va a ser entregado para estabilizar la moneda. Y la política es estabilizar la moneda a través del suministro de divisas. Pero falta, además de estabilizar la moneda, porque por eso el consumidor no lo tiene todo, hace falta que el consumidor pueda comprar a plazos. No solamente su electrodoméstico, muchas cosas que siempre le ha comprado con políticas de crédito de los bancos, sino ahora una vivienda que no debe seguirla construyendo el Estado, porque ya pasó muchas cosas con las mismas que construyó el Estado, para no hablar de eso. Tienen que construirla los privados y con una política mayoritaria de construcción de vivienda que está dispuesta la Cámara de la Construcción a hacer, sería una solución extraordinaria al problema que ocurrió en La Guaira y en muchos estados y al tema además de la construcción de vivienda y por supuesto al préstamo que necesita el venezolano. Tomás, yo observo al visitar los supermercados que hay un altísimo porcentaje de abastecimiento de productos nacionales. Creo que nuestros empresarios dieron la talla y el mercado está abastecido. Pero siempre tú eres economista, pero hay cosas como elementales de la economía que uno aprendió en su momento, yo no sé si siguen teniendo vigencia, que era aquello de la balanza de pago, que exportes más de lo que importes para que tengas superávit. Venezuela siempre ha tenido un superávit, pero de algún modo ese es un superávit, voy a utilizar un término que no es correcto, artificioso porque es petrolero. El petróleo es un regalo que nos dejaron allí los dinosaurios, no es obra del trabajo creador del venezolano. Podríamos avanzar un poco más en producir para exportar incluso derivados del petróleo, más allá de gasolina, grasas, polímeros, productos para la industria farmacéutica que le podríamos vender a la India, que es la gran farmacia del planeta, en cantidades.
y además otros rubros. Tenemos a ese Caribe que está a nuestro frente, que debería ser nuestro consumidor de todas nuestras exportaciones, pero todavía aquello es una timidez hecha en piraguas porque no exportamos como para llevar en contenedores. Coméntame un poco esa parte, ¿por qué no termina de arrancar? Juan Carlos, más nadie que el empresariado quisiera exportar y exportar muchísimas cosas, porque ayudaría a que la producción en cada industria aumentara del 50% que está al 70%, igual sectores comerciales. Simplemente las trabas, las burocracias, perdóname para especificar la palabra burocracia, el papeleo, los trámites, los procesos que tienes que realizar para exportar son todavía sumamente anticuados y complicados. Y aunque el Ejecutivo ha anunciado taquilla única, agilización inmediata, la presidenta encargada ha anunciado y ha firmado no sé cuántos reglamentaciones de que ahora sí va a haber una agilización de los trámites para todo ello. No termina de haber una política ni en exportación ni en muchas otras cosas. O sea, en paralelo a lo que está ocurriendo en el país de apertura, en paralelo al crecimiento que no se va a detener, en paralelo a la llegada de las empresas norteamericanas para resolver el tema eléctrico, para por lo menos empezar a trabajarlo, y de otras muchas cosas que se van a dar. El país tiene una estructura totalmente, empezando por 60 y algo de ministerios que no le permiten tener al venezolano un sueldo básico. Esto tiene que ajustarse. Claro que la presidenta encargada nombró al ministro de Educación, el ministro de Educación para la reforma del Estado, y él mismo dijo que habría que reducir los propios ministerios, pero no se da, son anuncios, no terminan de realizarse. Y esa es la desesperación de lo que está ocurriendo en cada área que tú tocas: exportación, impuestos, aranceles, trámites, burocracia, cualquier cosa que vayas a realizar en el país. Una vez igualada el plan, eso es política del Estado junto con Estados Unidos, el plan es al cambio libre. Eliminar el Banco Central de Venezuela. No, eliminar las regulaciones. Claro, la regulación del banco. Sí, el dólar del Banco Central. Claro. Claro, el Banco Central, sí, el dólar creado. Y ahí entonces, una vez que estemos en el cambio libre, todo el mundo podrá cambiar moneda, porque eso lo está pidiendo el socio mayoritario por las inversiones petroleras y eléctricas, y son fundamentales para el crecimiento económico. Si no, no se va a dar en medio de 3 tipos de dólar como hay en estos momentos. Y repito, un proceso grande que lo acaba de revelar más duramente el presidente Petro, se lo cuenta la presidenta encargada, te lo doy en confidencia, que está planteando el Estados Unidos dolarizar en diciembre. Ya teníamos la información, yo te había asomado algo en una entrevista anterior, y ahora se confirma con la información dada por el presidente Petro de que Estados Unidos está presionando a Venezuela para dolarizar en diciembre. No es que está presionando, es que considera que Venezuela va a estar mejor, dice Trump, acuérdate. Otra cosa es las políticas en Venezuela, que habrá que estudiarse los razonamientos que ponga el Ejecutivo. Pero es política de Estado. Pero confirmo que es política de Estado, que en estos momentos el gabinete ayer discutió para continuarla, ¿no? Así que va a continuar. Ahora, pero que a mí me gusta ver los resultados siempre después. Eso sí significaría liquidar el Banco Central de Venezuela. Ya no liquidas sus políticas, sino que liquidas al banco. No, el Banco Central tiene otras actividades, recuérdate. Cuéntanos, que es decidir la emisión de moneda de papel, es decidir el control de políticas con los bancos, el control, vamos a decirlo, la estabilización de políticas con los sectores financieros del país,
y otra cantidad de medidas. O sea que el Banco Central siempre estaría, lo único que ya no tendría dólar BCB y ya no estaría interviniendo como está interviniendo por cerca de 1.000 y algo millones de dólares para No, estabilizar la moneda. me refería, Tomás, a la dolarización ya definitiva de Venezuela. Cuando exista la dolarización del país, hay países que tienen Banco Central porque son los comunicadores oficiales de los datos del país, depende, ¿no? Hay otros que lo tienen para el medimiento en los ritmos financieros y bancarios, etcétera. No necesariamente tienen que eliminarse, pero en todo caso, ese es el escenario de los próximos meses. Con una elevación de la producción petrolera, que eso está claro, con unos mayores ingresos cada vez más para el Ejecutivo Nacional, cada mes más, porque empezamos con 800 o 500, acuérdate, Guineo, y ya vamos por 2.400 de julio, solo de los ingresos petroleros, acuérdate, solo de los ingresos petroleros. Además tienen 2.000 millones de dólares de los impuestos y de los otros cobros que realiza el Estado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esa política oficial también está establecido un camino hacia una mayor libertad en el mundo económico. Hay todavía regulaciones de precios vigentes, hay todavía reglamentaciones en cuanto a las actividades comerciales e industriales asfixiantes. Está, por supuesto, el tema del cereal, como te lo dije anteriormente. Está el tema de los aranceles, que de una manera cuando se bajaban los aranceles para abastecer el país, lo primero es producir, la industria nacional está en el 50%. Y además de todo eso, la reducción del encaje legal, que el Ejecutivo no quiere reducirlo porque teme que le saquen el dinero. Pero esas no son las condiciones de Venezuela, pero sigue la formación esa en que se manejó Maduro en una oportunidad de que le sacaban los reales, que al fin y al cabo era su propia gente y no era la empresa privada. Le sacaban los reales si bajaban el encaje legal. El encaje legal es una barbaridad, el 72% como está. Y no va a haber crédito para que nadie se compre un electrodoméstico y menos una vivienda mientras tenga esa cifra, al menos que se baje por mucho menos del 50% en una decisión que el Ejecutivo no sabemos por qué no termina de tomar.